Bienvenidos al séptimo episodio de nuestro curso. En este episodio viajaremos un poco al país vecino de China, a Japón, donde el té tomó un papel muy importante, no solo en la creación de nuevas variedades o tipos de té, sino también en la construcción de ideales espirituales y sociales que condujeron a lo que hoy conocemos sobre la cultura japonesa. El té llegó a ser parte de la personificación del chado, el chanoyu, y la producción de té verde, haciendo a Japón un terroir único en el mundo. El té nace en Japón gracias a la leyenda de Bodhidharma que vimos con anterioridad. Pero en realidad llega a Japón en el siglo IX de la mano de unos monjes que estudiaban el arte budista en China, es decir, en la era Nora. El té llegó y se asentó en los templos, pero nunca trascendió más allá de sus paredes. La razón fue que en aquella época Japón se encontraba en un estado de emergencia, había guerra entre dos clanes, Tara y Minamoto, lo que acabó con muchas personas. Además, Japón se vio afectado por catástrofes naturales que causaron hambruna, infecciones y llevó a la capital al borde de la desaparición. Después, en la era Heian, el té era consumido en los templos gracias a los monjes que viajaban entre China y Japón. Todos seguían al pie de la letra las direcciones que Lu Yu había expuesto en su libro. A diferencia de la era Nora, en esta era los templos regalaban té a las cortes imperiales, lo que facilitó su conocimiento hacia el exterior. Pero aún no era considerado un elemento tan importante como lo fue después y es hasta ahora. En la era Kamakura, la evolución como aspecto espiritual no iba a suceder hasta el año 1191, cuando el monje Myoan Eisai reintrodujo el té desde China junto con semillas para realizar la propagación de la planta, quien creó el primer jardín de té en la región de Kyushu. Una vez asentados los jardines, se dedicó a promover té y zen desde su templo. También se le compara mucho con Lu Yu, ya que escribió el primer libro de té en Japón en 1211, conocido como Kisa Yohoki, en el que describía los aspectos medicinales que ayudaban a la curación del espíritu y el cuerpo físico, combinando varios ideales zen con la forma de disfrutar y preparar té. Fue gracias a un político de gran poder, Shogun Sanemato, quien, después de haberse intoxicado con alcohol, bebió té y sintió cómo esta bebida lo curó de la resaca. Gracias a esto, él respaldó al té como un elemento medicinal y ayudó a incorporar al té como un elemento importante en la vida social de Japón. En la época en la que Eisai regresó de China fue durante la dinastía Song, donde el té se consumía en polvo y se tenía que batir hasta sacar espuma blanca y pura como las nubes. Era una época donde el té se conocía de dos formas, como matcha o tencha, el cual llegó a ser el precursor del sencha, aunque el método de preparación de matcha fue el que tuvo más impacto por la costumbre de emular al país vecino en todo lo que se pudiese. Esta técnica llegó al olvido en China, pero en Japón fue el método más popular hasta la actualidad. Con el avance y la popularización de la bebida, el té batido fue adoptado por la clase que vivía dentro de los monasterios, mientras que el método de preparación sencha, es decir, de hoja completa, fue adoptado por la aristocracia. En el siglo XIII, el té se expande por otras regiones y empieza a llamar la atención de la clase guerrera, los samuráis y los intelectuales, lo que llevó a la aceptación de la cultura del té dentro de sus círculos y la creación de juegos basados en la cata de diferentes tés para conocer y adivinar la cantidad de cada uno, conocido como tocha. Con el paso del tiempo y el fortalecimiento del té en la sociedad, Dogen,
que era un monje budista, viaja a China en 1223 y regresa con las enseñanzas de que la forma de preparación del té debe ser hecho desde la meditación, es decir, desde el zazen, un acercamiento personal y consciente que en la época no era muy común, creando así el primer conjunto de reglas para lo que llegaría a ser el Chanoyu, inspirándose en las enseñanzas de Eisai. En la era Muromachi, Japón se encontraba en un periodo de violencia y estragos que incapacitaban la reacción de paz y de la tranquilidad entre la sociedad. La clase alta utilizaba una clase inicial de Chanoyu para sus ceremonias, pero era algo que iba en contra de los ideales finales de la verdadera ceremonia de té. Durante este periodo, el objetivo principal de estas ceremonias era una oportunidad para exponer el gran poder y la gran riqueza que cada familia tenía, mientras que, desde el otro lado, la clase baja sufría pobreza y desigualdad. La falta de poder espiritual en aquellas ceremonias de té inspiró a un pintor conocido como Noami a combinar los ideales de las artes junto con el té, lo cual resulta en la creación de una cultura basada en la Camellia sinensis, la espiritualidad de los monasterios y la ideología de la clase guerrera. En el siglo XV, el té llega a un estado de balance y el servicio se formaliza. Ikkyu Sojun desarrolló el té durante esta época, inculcando la comunión entre el huésped y el anfitrión, creando un lazo de conciencia en el presente y no tanto en las reglas a la hora de servir el té, dejando a un lado los elementos exóticos que gritaban fortuna o delirio, apoyándose más en objetos rústicos que emanaban de la naturaleza o de accidentes perfectos. Este ideal dio paso a la creación del concepto wabi, que se fue perfeccionando junto con el Chanoyu. Murata Juko, inspirado por Ikkyo, creó su propio estilo dentro de la construcción de la ceremonia del té, añadiendo más disciplina, poniendo al maestro como la persona quien prepararía el té y no su asistente, y perfeccionando los elementos interiores, creando la primera casa de té rústica de un tamaño de 4.5 tatami, que es un tipo de alfombra tradicional hecha de paja que variaba con tamaño respecto a la ubicación, pero que podría llegar a medir entre 0.92 metros hasta 1.82 metros. Esta casa, también conocida como Soancha, era más que un objeto, era un ideal que luchaba contra el poder expresado en las ceremonias de té de la corte. Era una casa que demostraba tranquilidad, modestia, pureza y respeto, que son los 4 pilares del té. Después llegó Take-no-yo, que en la era Muromachi era un monje zen que vivía en la ciudad de Sakai, además de ser el precursor del haiku y considerado la primera persona que verdaderamente enriqueció el concepto de wabi con el arte del té. Dentro de la casa de té realizó algunos cambios como Yuko. Fue quien inventó un estante para poder mostrar los utensilios utilizados durante la sesión, siguiendo el ejemplo de Juko, utilizando objetos rústicos de menor valor común, o lo que se consideraba como un alto valor, que era en esa época el oro. Evidencia arqueológica ha encontrado varios cuencos para comer arroz procedentes de Corea, que ya se habían utilizado hace décadas, mucho antes de Yogo, pero siendo Take-no-yo quien popularizaría el uso de estos objetos dentro de la ceremonia de té. Después llegó Sennan Rikyu, que es uno de los personajes más populares en el mundo del té, ya que se le considera
la persona que llegó a perfeccionar la unificación entre el té y wabi, creando los elementos faltantes para el nacimiento del Chanoyu de una manera más concisa, conectando los valores budistas y filosóficos de las diferentes escuelas de té de aquella época. Siendo mercader como Takeno y haber estudiado acompañado de él, Rikyū siempre tuvo una atención especial hacia el té. Además de tener un carácter rebelde como Ikkyu, siempre yendo en contra de los preceptos utilizados en aquella época, lo que ayudó a crear un Chanoyu independiente con ideales puros e individuales. Durante su vida tuvo la oportunidad de ser maestro de dos grandes guerreros de la época, Oda Nobunaga y Toyotomi Hideyoshi, quienes trataban de unificar Japón en esa época, mientras Rikyū perfeccionaba y codificaba el nuevo ritual del té. Llegó a educar desde un inicio a Hideyoshi, lo cual resultó en una relación de amistad que muchas veces terminaba en discusiones y desacuerdos, especialmente si se trataba de las ideas sobre riqueza y abundancia excesiva dentro del ritual del té. Un ejemplo de estos ideales fue cuando Hideyoshi pidió una casa de té portable hecha de oro puro para presentar todos sus lujosos objetos para la preparación de té. Pero aun con estas diferencias entre los dos, el general dejó a Rikyū libremente realizar sus estudios sobre el té y wabi. La historia entre los dos termina de una forma trágica. No existe una evidencia concreta, pero hay dos motivos por los cuales Rikyū tuvo que cometer seppuku y terminar con su vida a la orden de Hideyoshi. El ideal principal de Rikyū, como sus antecesores, era la simplicidad. Un ideal que se convertiría en el concepto más puro que podríamos obtener del té, dejando a un lado la extravagancia de la época. Preparar té es solo la unión de agua y hojas, fue la explicación de Rikyū sobre el significado del té. Algo tan sencillo de entender, pero tan difícil de practicar. La cultura japonesa se rinde al pensamiento de encontrar la belleza en todas las cosas de la vida diaria, parte de la esencia del wabi, el concepto que, junto con el té, lleno de armonía, naturaleza y concentración, cada paso que se tuviera que dar para servir una taza de té. Rikyū también decía que en la ceremonia no es el silencio lo que se disfruta, es el placer de asociarse con extraños y observar los momentos que crean entendimiento y amistad entre las clases sociales, ya que todos somos iguales frente al té. Existen dos historias, como ya lo comentamos anteriormente, entre Hideyoshi y Rikyū. La primera consiste en que Hideyoshi estaba enamorado de la hermana viuda de Rikyū, algo que él no aceptó y el general, disgustado, mandó a su maestro a acabar con su vida. La otra historia cuenta que Rikyū construyó una estatua de sí mismo en la parte superior de la puerta de Sandman, lo que obligaba a todo aquel que pasara a realizar una pequeña reverencia para poder proseguir su camino. Hideyoshi se sintió inferior y por ende ordenó a Rikyū a terminar con su vida. Sea cual sea la razón real, Rikyū se convirtió en la persona más importante dentro del mundo del té en Japón, dejando varias enseñanzas adoptadas por las diferentes escuelas que enseñan el Chanoyu en Japón y el mundo. Sus reglas y fomentos espirituales fueron la base para crear una sociedad unificada y, con educación, un país lleno de una esencia que solo un japonés puede explicar, dejando al mundo asombrado por la imagen de un Japón de tradiciones, progreso, unión y cordialidad. Durante la época entre 1633 y 1853 inicia un periodo de reclusión total para todo el país. Por 200 años Japón cerró sus puertas al exterior. Un periodo que
evitó la aniquilación de la sociedad total. Después de este fenómeno, Japón se vuelca hacia la modernización y su primer cliente fue Estados Unidos. En el siglo XIX, Japón moderniza la forma de producción de té verde y negro y empieza a exportarlo a diferentes países, especialmente hacia el continente americano. Lastimosamente, como la demanda era demasiado alta, además de que nuevos mercados emergían como en la India, Sri Lanka o África, Japón se vio obligado a renunciar a este mercado para reducir pérdidas y empezar a vender la mayoría de su producción a su propia gente. En el siglo XX, investigadores japoneses, en 1920, descubren los beneficios de las vitaminas y la cafeína de la planta del té. Pero el progreso del país se vino abajo después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el gobierno japonés tuvo que actuar e inició una reconstrucción social para cambiar la imagen de su pueblo en el extranjero, poniendo al té y al chanoyu como los pilares de la nueva cultura japonesa. Gracias a este impulso, apoyado por el gobierno, la industria del té moderniza sus procesos y por ende el producto final, no solo creando hojas de té suelta o matcha similar a lo de ahora, sino también creando productos a base de té, lo cual resulta en una estilización de nuevos métodos de venta y obviamente la reducción del concepto de espiritualidad en la práctica del té. Retrocediendo un poco en la línea temporal, tenemos que regresar al año 1738, donde Soen Nagatoni crea un nuevo método de producción de té para la aplicación de calor e interrumpir el proceso de oxidación de las hojas por medio de vapor a altas temperaturas, algo que da el perfil aromático único de un té verde japonés, haciéndolo diferente de las formas de producción de China. Gracias a este descubrimiento podemos decir que nace un nuevo ritual de té, inspirando a Baisao a ser quien lo crea. Con el Chanoyu, identificado como la ceremonia de té japonés, se vio el levantamiento de una nueva era. Pero también es bueno decir que durante esa época existió otra ceremonia que no ha tenido una difusión tan expresiva como el Chanoyu, pero también ayudó a la transformación del mundo del té desde otro punto de vista. Baisao era un monje zen cuyo nombre verdadero era Hekai Hensho. Fue quien creó esta otra ceremonia de té en el siglo XVI, ya que creía que el mundo del Chanoyu era muy abstracto, carecía de intuición y era muy restringido. En 1724 abandona el monasterio para convertirse en comerciante, dado que no estaba de acuerdo con varias de las enseñanzas que no tenían nada que ver con la esencia del Zen. Después de viajar y aprender, a los 60 años cambia su nombre a Baisao, que significa viejo vendedor de té, y empieza a vender té en las calles. Y vender té en las calles sería entre comillas, porque Baisao fue una persona muy estimada gracias a sus relaciones de su vida como monje con varios artistas, intelectuales y políticos. Siempre le encontraban viajando por las calles ofreciendo té, que él vendía sin costo alguno a todo aquel que se lo pedía. A cambio, y si era por deseo, únicamente deseo del cliente, recibía caridad por medio de un tubo de bambú que cargaba, donde mucha gente le donaba alimento, dinero o lo necesario para sobrevivir a cambio de una taza de té. A la edad de los 67 años se le obligó a cambiar su nombre a Ko-Yugai por haber infringido una de las leyes del monasterio, la cual era la prohibición del acto de comerciante. Pero eso no detuvo a la gente de seguir llamándolo Baisao cada vez que lo vieran y desearan una taza de té. Al cumplir alrededor de 80 años, justo antes de su muerte, en 1763, decidió quemar
todas sus herramientas, sin dejar evidencia alguna de sus creaciones, ya que le preocupaba el hecho de que sus objetos cayeran en las manos de los corruptos. Además fue un acto de protesta hacia el Chanoyu, ya que el té significaba algo más para él. Era un concepto de liberación e individualismo sin la rigidez de pasos extravagantes. El concepto wabi, creado en la ceremonia de té japonesa, tuvo su contraparte en el camino del sencha o del té de hoja suelta, conocido como el furyo, corriente del viento, donde la esencia principal era la libertad espiritual y la nobleza. Todas sus enseñanzas fueron regaladas al mundo gracias a su discípulo Kimura Kenkado, quien logró unir varios de sus poemas e ideales que se encontraban sueltos en el aire. Este libro inspiró a la clase feudal a beber sencha y a los artesanos a crear objetos destinados a la preparación específica del sencha. Y sencha en este concepto no es necesariamente el famoso té verde que ahora conocemos, sino es el significado de una generalización del té de hoja suelta, ya que no existe evidencia alguna que especifique cuál era el tipo o los tipos de té que Baisao servía durante sus caminatas. Una de las más importantes diferencias entre el Chanoyu y el sencha reside en la simplicidad de las cosas. En el ritual Furyu, la atención a la producción de las hojas, la importancia de la calidad del agua y la forma de preparación para cada tipo de té de hoja suelta eran mucho más substancial que la adaptación del sujeto en posturas diferentes en el ritual del té. Y aunque es cierto que en el Chanoyu también se consideran estos aspectos, la formalidad y la implicación de cierta rigidez en la disciplina a la hora de preparar té era algo que Baisao refutó desde un comienzo y durante toda su vida. En el siglo XIX, un comerciante, basado en las enseñanzas de Baisao, decidió realizar un pedido personal a uno de los jardines de té. El deseo era que produjeran un té basado en los requerimientos que un matcha necesitaba, pero sin la pulverización de las hojas, es decir, tener los árboles de té creciendo y madurando en la sombra. Esto dio paso a la creación de uno de los tés más deliciosos que existen, que se llama Gyokuro. Durante su vida, Baisao fue un gran poeta y estudioso del té. Siempre hacía alusión espiritual a la sencillez, pero no desde el punto material, sino desde un punto de únicamente vivir con lo necesario, sin llegar al extremismo del exceso de consumo de objetos innecesarios para la vida diaria, ni como un factor indispensable para adquirir poder o estatus en la sociedad. Lo necesario para vivir, un concepto que hasta ahora nos cuesta practicar. Es uno de los fundamentos más importantes dentro de la vida con té, no necesariamente escritos en las reglas del Chanoyu o el Furyu, pero sí tomando como base para crear un acto indispensable para la realización de nuestra felicidad y comunión hacia nosotros mismos como seres individuales y libres de todo peso. El té en Japón escribió otro capítulo más en su historia, siendo el pilar de una sociedad y creciendo de generación en generación en el alma de la isla. Y con esto llegamos al fin de este episodio. Espero que lo hayan disfrutado. En el próximo capítulo hablaremos un poco sobre el occidente y el té. Así que no olviden compartir este video y si tienen alguna pregunta nos pueden dejar sus comentarios. Si quieren conocer más al respecto de nuestro proyecto, los invito a entrar a nuestra página o contactarnos directamente. Muchas gracias por escuchar y los espero en el próximo episodio. Feliz té.